Bienvenidos a este espacio que hemos llamado La Sala Mujeres en la Redacción. Como cada lunes, estamos muy puntuales a las 7 de la mañana. Yo soy Abigail Hernández. Siempre me acompañan mis colegas de Nicaragua Investiga, de Artículo 66 y de La Lupa. Pero hoy voy a hacer un paréntesis porque ya mucha gente me ha preguntado y nos dicen, empezaron 4, siguieron 3 y hoy vimos a 2 por el programa de la semana pasada. Estas mujeres, además de ser periodistas, de llevar y liderar medios de comunicación, pues también son madres. Y Marjorie Guevara, pues está saliendo de una emergencia de salud con su hijo. Esperemos que se recuperen, van por buen proceso, pero ya la próxima semana va a estar con nosotros. Bueno, hoy es 8 de septiembre y es un día especial para todos los periodistas a nivel mundial. Hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista, una fecha que tuvo su origen allá en 1943, cuando el periodista checoslovaco Julius Fosík fue asesinado por el régimen nazi por toda la cobertura periodística que él dio sobre la ocupación nazi en Europa. Buen día, chicas, ¿cómo están? Buenos días, Abigail. Buenos días, Jennifer. Y buenos días a la gente que se conecta tempranito para sintonizar este espacio de la sala. Y antes, precisamente en este lunes 8, mi abrazo y mi reconocimiento al trabajo que están realizando los medios de comunicación y en particular al que hace Nicaragua Investiga y también Galería en esta lucha por derrotar la censura. Muchas gracias a la gente que nos mira. Buenos días. Y yo quisiera abrazar a los periodistas que están en clandestinidad, que por razones de su seguridad están haciendo su trabajo sin obtener el reconocimiento que se merecen. Fíjate que con esto que estás diciendo, yo creo que es básico hablar sobre cifras de lo que pasa en Nicaragua. Y es que desde 2008 a la fecha se han cerrado más de 70 espacios de información en Nicaragua, entre medios de comunicación, programas televisivos, programas radiofónicos, sobre todo noticieros informativos y también radios comunitarias a lo largo del país. Nicaragua se convierte, y bueno, se convirtió hace exactamente 4 años ya en el único país del continente americano que no cuenta con un medio de comunicación impreso. ¿Cómo ven que es el futuro del periodismo en Nicaragua en este momento? Vamos atravesando años muy duros. No vamos a decir que los años duros del periodismo se han enmarcado del 2018 para acá. Ya eran años difíciles, en particular desde el retorno de Daniel Ortega al poder, cuando hicieron, en particular Rosario Murillo, que declaró la guerra, ¿no?, contra los medios de comunicación y lo que ella llamó su información incontaminada, donde era obviamente que lo que quería era monólogo únicamente con sus medios y que el resto de medios de comunicación únicamente sirviéramos para ir a instalar una cámara y escuchar, pero no preguntarnos. Y esto desencadenó ya posteriormente en 2018 en una guerra donde la prensa independiente ha sido una de las banderas que ellos han querido derribar. Son años complejos, años de una lucha muy difícil, años de muchos reveses también en cuanto al periodismo, según los últimos recuentos de organizaciones que llevan estos números, ¿no? Ya son 289 periodistas en el exilio. Es un número muy alto si tomamos en comparación con el volumen de Nicaragua, pero un periodismo confiscado, un periodismo que está trabajando con las uñas, pero también es un periodismo que resiste. Valorar también lo que mencionaba Jennifer, del trabajo que se está haciendo desde Nicaragua, con periodistas sin rostro, periodistas sin nombre, periodistas que también, muchísimos de ellos desde el exilio, por el temor que hay hacia sus familiares en Nicaragua, tienen que permanecer todavía bajo clandestinidad, incógnitos, donde no pueden tener ningún reconocimiento a su trabajo y donde también estos años hemos visto un temor tan grande que se ha tenido que imponer una autocensura y que también esto está afectando. O sea, Nicaragua no tiene
un diario escrito de circulación nacional. La prensa era lo último que nos quedaba y la prensa también fue confiscada, toda su redacción en el exilio, y esta historia se ha repetido con decenas de periodistas también, algunos que hasta han estado en prisión por ejercer su derecho a informar y que aún tenemos periodistas bajo desaparición forzada, como el caso de Fabiola Tercero. Son años complejos donde lo único que queda es resistir en la medida de lo posible, donde sabemos que puede haber todavía más bajas de las que tenemos en los equipos de redacción y donde se está haciendo un enorme esfuerzo para que la ciudadanía, aunque estemos operando desde el exilio, todavía pueda conocer los casos de corrupción, los ilícitos, esas fragmentaciones, esas purgas internas dentro del Frente Sandinista, y que si no fuese por este esfuerzo que se está haciendo, pues no habría oportunidad de que se conociera, pero debemos de reconocer que han sido golpes muy fuertes, golpes muy bajos, con el objetivo de exterminar a la prensa independiente. Imagínate que es sumamente riesgoso para una persona común decir cualquier cosa, pequeña o grande, tienen miedo. ¿Cómo será para nosotros que damos la cara, que estamos expuestos al escrutinio del oficialismo, al escrutinio de la dictadura, que te mande a perseguir, que te mande a vigilar, que sabe quién sos? Y para nosotros hacer este trabajo es un sacrificio sumamente enorme. Nosotros podemos proteger a nuestras fuentes. Cuando nosotros accedemos a información de estas fuentes que nos piden el anonimato, nosotros le entregamos ese anonimato, pero nosotros tenemos que dar la cara. Y yo estaba leyendo una premisa en marketing que dicen que lo que es de fácil acceso no se valora. Por eso, si te fijas, las grandes marcas ponen precios sumamente altos para que sea muy poca la gente que pueda acceder y eso le da más valor. ¿Qué significa esto? Que la gente no valora lo que tiene en el día a día. Por eso a veces al periodismo o cuando nosotros contamos qué está viviendo el periodismo, las vistas se caen, a la gente no le interesa saber cuáles son los riesgos que estamos corriendo por hacer esto. Pero una vez que no tienen la información es cuando se empiezan a dar cuenta de lo importante que es que hayan espacios para que ellos puedan denunciar que les apresaron a un familiar, que les asesinaron a alguien, que les confiscaron, que les robaron, que los amenazaron. Si no existen estos espacios de denuncia, nunca se va a conocer y por tanto no va a quedar documentado y no se va a aspirar más adelante a la justicia. El trabajo del periodismo creo que debe de verse por ahí, ¿no? Nosotros a veces leemos comentarios de la gente que nos dice, pero diseñen una estrategia, derroquen a la dictadura. Ese no es el trabajo del periodismo. Desafortunadamente, tienen que ir a pedir eso a gente que se dedica o que tiene por oficio la política. Nosotros tenemos el trabajo de documentar, que no es nada sencillo, como ya les decimos, que es un trabajo a riesgo de muerte, y tenemos que abrir espacio para que las diversas voces puedan ser escuchadas. Y creo que ese trabajo, a pesar de lo complejo que ha sido, ya Marlene lo ha descrito perfectamente, se ha hecho como se ha podido. Quizás no es perfecto porque en este contexto no se puede hacer todo lo que se debería de hacer, pero se han hecho esfuerzos enormes y creo que se deben de valorar. Una valoración que yo creo que es pertinente, porque la gente piensa que la persecución a la prensa independiente por parte del régimen sandinista específicamente, y me remito a este contexto porque es lo que estamos viviendo diariamente, pero la gente dice, bueno, los empezaron a perseguir o a molestar o a confiscar a partir del 2018. No es así, el 2018 solo fue un hito de amenazas directas, de golpes, de robos, de confiscaciones, de encarcelamiento, de detenciones express, de amenazas de todo tipo, desde violencia sexual que reportaron en su momento la mayoría, mujeres periodistas, pero también amenazas de muerte que aunque usted piense que, bueno, están en el exilio, no se están dando. Hay
información y hay periodistas que están recibiendo en la actualidad este tipo de amenazas. Pero la persecución a la prensa inició desde el 2007 específicamente, desde el 2008 a la fecha se estableció una primera estrategia que fue el cierre de radios comunitarias. Y yo aquí, Jennifer y Manning, quisiera utilizar este día para que la gente entendiera un poco cómo se construyó una estrategia a partir de distintos momentos para ir acorralando al periodismo crítico e independiente. Pero ¿cuál fue el sentido de hacer cada una de estas acciones? Y lo primero que se atacó fue el tema de la publicidad para medios de comunicación y intentar una asfixia económica que no te permitiera trabajar. Y ya para 2010, 2011 estábamos viendo la primera salida masiva de periodistas que salían porque habían sido despedidos, muchachas, de los medios de comunicación y muchos de nuestros colegas tuvieron que emigrar en estas fechas porque se habían quedado sin trabajo. Los medios de comunicación habían quedado sin presupuesto publicitario de Estado, pero está la otra parte, cómo la empresa privada también se plegó a esta estrategia y redujo considerablemente la publicidad para todos aquellos medios que seguían haciendo prensa crítica, que estaban hablando sobre concesiones, sobre temas laborales, sobre violaciones a derechos laborales, sobre temas de daños medioambientales. ¿Cómo fue o recuerdan ustedes parte de este proceso entre 2007 a 2011, por ejemplo, que fue una etapa de asfixia económica para medios de comunicación? Yo siempre insisto que el punto es que siempre remitimos los hechos a 2018 porque fue el punto álgido, ¿no? Cuando las máscaras se quitaron y Ortega y Murillo presentaron su verdadero rostro, un rostro de represión, un rostro de violencia, un rostro donde que se había que matar, hay que matar, y aunque esto también implicara silenciar las voces del periodismo. En ese contexto tenemos el caso de Ángel Gaona, pero la situación previa, desde la llegada de Ortega, lo que hablábamos desde el principio, ¿no? Es que empezaron así, con elementos básicos, como primero, vamos a permitirles quizá una cobertura, pero no era una cobertura, porque era una cobertura prácticamente de oyentes. En Nicaragua también hay una ley de acceso a la información pública y esa ley está muy bien diseñada en el papel, pero tampoco es una ley que se cumple. O sea, cada vez había un cierre mayor a las fuentes oficiales, a las fuentes del Estado. Teníamos que pasar horas tras horas intentando hablar con un diputado para obtener quizás a veces una versión oficial o estar corriendo detrás de un ministro investigando en qué evento iba a estar para poder obtener una declaración. Aparte de esto, cuando habían investigaciones periodísticas en casos de corrupción, en casos que implicaran al ejército, llegaban luego las amenazas también del ejército. Había presiones del ejército, de la policía, de agentes encubiertos, o sea, siempre la misma mafia del sandinismo actuando de esa manera, ¿no? Entonces, era formas de presionar, sabíamos que había vigilancia, que esta área de inteligencia, tanto del ejército como la policía, estaban vigilando en particular a periodistas que se dedicaban específicamente a la investigación. Y aunque las leyes te digan que sí, tiene que haber un porcentaje que se distribuya a los medios con publicidad estatal, eso sabíamos que no se estaba cumpliendo. No se estaba cumpliendo y al no contar con esos recursos, pues lógicamente que tenían que haber despidos, que tenían que haber recortes, que se tenía que buscar más apoyo de la empresa privada y eso también debilitó mucho a los medios de comunicación. No te puedo hablar si eso nos afectó a nosotros, porque nosotros en artículo 66 empezamos en noviembre de 2017. Antes yo estaba trabajando en una productora de televisión, entonces no teníamos que recurrir o buscar este, este apoyo, ¿no?, de la publicidad del Estado, pero también vimos cómo venía ese mismo esquema que se venía instrumentalizando a través de la compra de medios de comunicación.
Vimos el caso de Canal 8, que aquí está Jennifer Ortiz, que precisamente antes de que llegara Ortega a acapararlo, a comprarlo con sus millones generados en sus negocios oscuros, ella fue una de las personas que decidió retirarse para no estar trabajando de la mano de la familia presidencial. Y también esto pasó con el Canal 2, o sea, vino el monstruito a querer tener el control de más medios, de comprar más medios de comunicación para que así su discurso fuera lo único que resonara dentro del país y empezar con lo que siempre hablamos en estos programas, en el lavado de cerebro, ¿no? Con aquello de que si repito 1000 veces algo, pues la gente me lo va a terminar creyendo. Y esa ha sido la política que ha venido implementando el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Aparte de esto, venir acorralando a la prensa independiente, no tener declaraciones, no tener financiamiento, no tener oportunidad de investigar. Las investigaciones que te podían llevar 6 meses en caso con tanto cierre, pues obviamente que te iban a llevar el triple de tiempo, o sea, te quedas sin recursos. Entonces todo era una asfixia constante y también había una vigilancia extrema, en particular en las zonas rurales, con estas radios comunitarias que vos mencionabas, que claro, son zonas más alejadas, entonces no está el foco puesto directamente en ellos. Y es muy triste lo que ha pasado porque aquí medios de comunicación no se ha salvado ninguno, ni siquiera los medios de comunicación que estaban bajo el manto, bajo la estela de la Iglesia Católica. Aquí ha sido parejo. Robos, confiscaciones, desplazamientos forzados, cárcel, desnacionalizaciones para más de una decena de periodistas y que una persecución que tampoco cesa, porque actualmente la continuamos experimentando y sabemos que nuestros familiares también dentro del país, pues asumen un riesgo por estar ahí, por el trabajo que nosotros realizamos, en particular los que aún damos la cara. Mira, quizás para entender cómo se ha degradado la situación del periodismo y cómo influyó en eso la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, habría que entender cómo funcionaba antes. Yo empecé formalmente en el periodismo en julio de 2006 y todavía agarré, como decimos popularmente, el colazo de la administración Bolaños, que no era perfecta porque todos los gobiernos pueden tener algo que cuestionarse, pero en términos de atención a la prensa, creo que trataban de trabajar bastante bien. Nosotros, los periodistas, teníamos acceso a las conferencias de prensa de la presidencia sin ningún tipo de excepciones. Ahí llegaba el equipo periodístico de Canal 4, de Radio Ya y de todos estos medios sandinistas. Bueno, aunque en ese momento la verdad eran solamente esos dos, eran Canal 4 y Radio Ya, no existían otros. Ese conglomerado de medios que nosotros vemos ahora, que tienen no sé cuántos canales de televisión, no sé cuántos medios digitales, etcétera, eso lo construyeron a partir del dinero del Estado al que tuvieron acceso una vez que llegaron al poder. Lo único que puede explicarlo es eso, porque antes no tuvieron medios de comunicación. De hecho, Canal 4 estaba en quiebra. Se transportaban en unos vehículos que prácticamente estaban hechos chatarras. Y es porque no tenían recursos y tenían que obligar a empresarios sandinistas y a gente del sandinismo a que colaborara para que el medio siguiera funcionando, tanto ese como el Radio Ya. Pero el asunto es que todos teníamos acceso a las conferencias de prensa de presidencia, de los ministerios públicos, teníamos los números de teléfono, los correos de los encargados de prensa de las diferentes instituciones, teníamos los números telefónicos de diputados, de funcionarios, etcétera, y nosotros podíamos llamar y pedir una entrevista, y nos daban la entrevista, incluso cuando eran temas controversiales que iban a jugar en contra del funcionario, el funcionario se atrevía a hablar por aquello de que si hay una cuestión pública que te está afectando tu imagen, tenías que ir a decir algo. Eso era lo que se entendía. Y si eras funcionario, tenías el deber. Yo me acuerdo, Marlene y Abigail, que cuando cambia el gobierno, la dictadura de Ortega, que en ese momento se esperaba que por toda la presión que había habido y demás, y que estaban en otros tiempos, tratara de funcionar como una democracia, aunque sea en su mínima expresión, pero no fue el caso. Sin embargo, hicieron un evento de toma de posesión de todos los ministros
en el Olof Palme y a mí me tocó esa cobertura. Yo recuerdo que osadamente, porque tuve unos mentores que me orillaban a ser osada, ahora ya me moderé un poco más, pero en ese momento yo osadamente me fui en algún momento al área donde estaban todos los ministros y yo rápido les pedí sus números y logré apuntar unos 10, 12 ministros. Me sacaron, lógicamente, me expulsaron de ahí, o sea, del lugar, me dejaron cubrir al lado donde estaban los periodistas, pero yo ya estaba feliz porque yo tenía esa lista. Entonces me acuerdo que fuimos de los pocos medios de comunicación que logramos entrevistar a funcionarios de Daniel Ortega que estaban entrando a sus funciones. Pero muy pronto ellos ya me dejaron de contestar. Yo los entrevisté, me acuerdo, nunca se me olvida uno de ellos que era el funcionario, el director de la Lotería Nacional, porque me acuerdo que fue una cobertura de un turno que tuve el fin de semana y fue uno de los últimos que entrevisté. Luego los funcionarios me dejaron de contestar porque ya Rosario Murillo había girado la orden de que todo iba a ser controlado por ella y así siguió hasta que empeoró. Entonces los medios de comunicación de pronto ya no nos dejaban entrar. Yo me acuerdo que una vez fui a una cobertura sobre resultados electorales que iba a dar Roberto Rivas en la sede central del Consejo Supremo Electoral y a mí no me dejaron entrar a todos y de hecho me acuerdo que me llama mi directora de prensa y me pregunta que cómo iba la situación y yo le digo, mira, no me dejaron entrar. Y solo nos dejaron entrar a medios que no somos alineados con el sandinismo, de ahí todos entraron. Y estaba una muchacha periodista que trabajaba para Telesur, que es una cadena de izquierda, y me dice ahí, o sea, me empieza a gritonear en mi llamada, o sea, se metió en mi llamada, absurdamente, porque yo no estaba hablando con ella, y empezó a decir, mentirosa, que a toda a mí tampoco me dejaron entrar, a ella no la habían dejado entrar porque ella llega tarde. Entonces lo que andaban haciendo era confirmando sus datos, pero luego llegó el señor y la dejó pasar a ella y a mí no. Ahora ella tuvo que salir del país y su hermana, porque eran gemelas, creo, si no estoy mal. El asunto es que ahí empezó la situación y nosotros estamos en esto que vemos ahora, donde no es posible cubrir. A veces la gente no exige, ¿por qué no confirman esto? ¿Por qué no? Porque es imposible, gente. Si nosotros pudiéramos hacerlo, y si fuera tan fácil, les aseguro que estaría la información. El caso de Lenín Serna, por ejemplo, que ha sido toda una situación ahí de enredos, la gente nos ha cuestionado, pero ¿qué pasa? ¿Por qué ustedes mienten? No, no es que estemos mintiendo, es que hay un enredo de información y es muy difícil, o sea, tener las fuentes ahorita es muy difícil. Lo que sí apelo a la gente es que use la lógica. Si apresan a Bayardo Arce y a todo el Círculo de Hierro, y yo soy Lenín Serna y conozco quién es Rosario Murillo y es mi enemiga, yo no me voy a quedar esperando ahí a que me lleguen a apresar, lógicamente. Pero bueno, la información no se puede basar en eso, lógicamente, pero es lo que podemos hacer y de verdad valoren lo que se puede hacer, porque si no, ustedes mismos no van a conseguir la información. Fíjate que, bueno, como Jennifer, pues yo empecé hace bastante tiempo también y es un hecho, el tema de cómo pedías una información, algo que eh, la falta de autonomía, ¿no? En esta estructura vertical que se instauró desde la llegada. A veces uno iba con un diputado a la asamblea y le decía, ¿me puedo dar una entrevista? ¿Sobre qué? Sobre tal cosa. Déjeme ver, consulto primero y después le digo si le puedo dar la entrevista. Eso fue algo muy común entre 2008 a 2016, podríamos decir. Era así. Tenías que mandar correos que nunca te contestaban, era ya complicado. Ya 2018 ha sido el hito, pero está ahorita Nicaragua en una situación de contraverdad. En 2018 crearon una serie de videos falsos intentando no ubicar de determinadas maneras piezas para negar, por ejemplo, los jóvenes, los datos sobre personas jóvenes asesinados durante las protestas, también montajes sobre las desapariciones que estaban siendo reportadas por familiares de chavalos que no los encontraron. Recientemente se ha dado un informe y se está empezando a hablar aún más de las desapariciones de personas desde 2018 a la fecha. Y señalo esto porque estamos viendo una serie
de temas que los medios de comunicación que todavía estamos en pie, estamos haciendo el intento de abordar estas agendas, pero se vuelve complicado en un país donde no hay acceso a la información, pero además hay un temor interno importante sobre el tema de inseguridad. Recientemente también hay un estudio sobre una encuesta que se hizo sobre el tema, la situación de inseguridad en el país. Y es vergonzoso para Nicaragua el que la gente señale que parte de la inseguridad es la estructura de vigilancia y espionaje que se da dentro del país, no solo si da información. La gente está preocupada con el tema de sus redes sociales. La gente está temerosa hasta de hacer comentarios y decir, bueno, qué mal está, qué mal están los precios en el mercado. Esto es parte de los desafíos que como medios de comunicación tenemos. ¿Cuál creen ustedes que es el balance que podemos hacer 7 años después de la extrema censura que hemos estado enfrentando? Todavía hay prensa independiente haciendo periodismo, todavía hay información que está saliendo, todavía hay confiabilidad de la ciudadanía nicaragüense en los medios de comunicación independientes y críticos. Pero ¿cuáles son también esas lecciones que debemos de aprender para seguir venciendo el cerco informativo al que nos enfrentamos todos los días, muchachos? Porque año con año, para un periodista nicaragüense se vuelve más difícil aún hacer este periodismo. Con lo que mencionabas de los temores de la ciudadanía, es comprensible. La dictadura también ha diseñado un esquema legal para perseguir a cualquier nicaragüense. Tenemos una ley de ciberdelitos que por cualquier comentario que la gente haga, ya tenemos muchas personas, inclusive, que han pasado por la cárcel, violándoles todos sus derechos por por comentar un comentario X, una cosa muy básica, pudieron haber escrito en sus redes sociales y por esto los persiguieron y los encarcelaron. Pero frente a este escenario que estamos viviendo en Nicaragua, creo que una de las alternativas es que los que nos consumen, esa audiencia que está ahí, que confíen. Lo que les pedimos es que confíen en los medios de comunicación independientes, que pueden brindarnos la información y que su identidad va a ser protegida, que no queremos exponerlo y que esta es la única manera que nosotros tenemos para poder continuar haciendo nuestro trabajo, porque desde fuera, desde el exilio, es cada vez más complejo realizar periodismo, pero también estamos con la meta de que vamos a continuar haciéndolo, pero no lo vamos a poder lograr sin el apoyo de esas personas que están dentro del país y que pueden ver en nosotros ese espacio de denuncia para que la situación de Nicaragua no quede en el olvido y que más adelante pueda haber un cambio. En estos años también podemos ver como un triunfo esa audiencia que está pendiente del trabajo que está haciendo la prensa independiente. O sea, por más engranaje, por más conglomerado de medios de comunicación que tenga el aparato del Estado, no tienen el alcance ni el nivel con el que se está consumiendo la información que estamos proporcionando la prensa independiente. Y esto es un mensaje, que su discurso es solo de la boca para afuera y que a lo interno no se lo están comprando ninguno. O sea, únicamente esos grupos que ya sabemos que tienen beneficios extras o beneficios a través de la corrupción son los que intentan hacer el circo para el régimen. Y también destacar el hecho que la prensa independiente está resistiendo desde hace años a una campaña de desprestigio, de intimidación, de hostigamiento, en el que las mujeres también han sido golpeadas. O sea, que hay casos de mujeres periodistas que han sido amenazadas con violación por ejercer su trabajo. También, o sea, tenemos en este equipo a Jennifer Ortiz, que una constante, ¿no?, de violencia de género por parte
de propagandistas del Estado como Absalón Pastora, Stalin Vladimir, que la cuestionan ya no solamente por su trabajo, sino que ya se meten en otros terrenos que no deberían de pasar al terreno de lo físico, por ejemplo. Entonces ahí ves que la situación se está complicando cada vez más, pero que pese a esa amenaza, es un periodismo que se mantiene firme porque seguimos informando pese a todas estas trabas que estamos encontrando en el camino. Fíjate que yo quisiera señalar dos cosas. Primero, que uno de los grandes parámetros para darse cuenta quién ha tenido éxito y quién no, porque Rosario Murillo ha diseñado toda una estructura multimillonaria que, por supuesto, paga con recursos del Estado para establecer medios de comunicación que vendan su discurso, que promuevan su imagen. Es más, hay medios tan, de verdad, a mí dejan mucho que desear, hacen una muy mala propaganda, por cierto, como Prensa Popular, como Lo Top Digital, que hasta hacen un retoque, un Photoshop extremo de los dictadores que ni siquiera se distinguen que son ellos. Y a pesar de que está establecida esa maquinaria, usted va a los números. Nosotros en Nicaragua Investiga hicimos el ejercicio. Empezamos a revisar una semana completa de las transmisiones que hace Rosario Murillo, de sus mensajes a mediodía, y los videos tienen 80 reproducciones, 120 reproducciones, 800 cuando mucho, no llegan a las 1000 reproducciones la mayoría de las veces. Y nosotros vamos a revisar los otros medios y vemos Café con Voz con una media de reproducción de 15.000 reproducciones por video, Artículo 66, 20.000, 30.000, Darío Medios. Nosotros mensualmente acumulamos entre 3.5 y 4 millones de reproducciones y por ahí andan también los otros medios independientes, entiendo, incluso más, 100% Noticias, Confidencial. Y Rosario Murillo, nadie la mira, o sea, hacen una mega inversión y al final te miran 100 personas, 80 personas, la mayoría es tu militancia o tu granja de troles poniendo comentarios para que parezca que hace algo, pero no. Y nosotros, por ejemplo, en Nicaragua Investiga somos 2,5 personas, o sea, somos 2 personas a full time y uno medio tiempo. Entonces, cuando vos ves la planilla de esos medios de 120, 130 personas, vos decís, esta gente debe de sentirse fracasada y eso explica por qué empiezan con estos ataques y es muy desafortunado, pero no extraña tampoco que en vez de rebatir con argumentos, como lo hacemos nosotros en Nicaragua Investiga, si nosotros decimos algo, hasta ponemos fragmentos de entrevistas viejas o antiguas de estos personajes para que se respalde que lo que nosotros estamos diciendo es cierto. Usamos documentos oficiales, usamos los mismos recursos de ellos mismos. Sin embargo, ellos vienen y empiezan a decir cosas que inventan unas cosas tan absurdas, pero lo peor es que no son argumentos. Yo te pongo un ejemplo. A mí nunca me he visto cubrir que Moisés Absalón Pastora tiene obesidad mórbida, por ejemplo, y que no me interesa que Moisés Absalón coma o no coma. A mí me interesa que es un funcionario público que está devengando doble salario o doble ingreso estatal cuando la ley lo prohíbe. Eso sí es un asunto que yo tengo que ver. Si es un asunto mío que use lenguaje obsceno, lenguaje vulgar y corriente, siendo un diputado que está transgrediendo la ley de equidad de género que promovió su jefa, Rosario Murillo, con tanto ahínco y que siempre está diciendo que en los informes de la UNESCO el país destaca como un país que promueve a nivel estatal la equidad de género y el respeto al género, cuando su funcionario público que se paga con los impuestos de los nicaragüenses está usando lenguaje tan vulgar y tan corriente. Eso sí es lo que se debe de cuestionar. Yo aquí no vengo a sacar la lengua a decir feo, sos gordo, no me interesa cómo seas. A mí me interesa qué calidad de persona está ocupando la función pública. Y eso es lo que hacemos los medios independientes. Y como último punto, solo quisiera hacer un llamado a las audiencias. Así como ustedes tienen miedo, porque las audiencias son muy críticas y está bien, nosotros como medios de comunicación no estamos tratando de evadir el escrutinio público, pero
si son audiencias tan críticas, también deberían de entender que así como ustedes tienen miedo, nosotros también. Así como ustedes sopesan lo que van a decir, así como ustedes se ocultan en perfiles falsos o no falsos, pues en perfiles ocultos, en nombres seudónimos, para tener una cuenta en X o en Facebook y poder decir lo que quieran, y es comprensible, no queda de otra. Pero cuando uno no está dando la cara, uno puede decir cualquier cosa y cuestionar cualquier cosa. Pero acá estamos seres humanos, que también tenemos familia, que también tenemos riesgos y consecuencias que pagar por lo que estamos haciendo. Y si fuera un riesgo que voy a pagar yo, la verdad es que no me interesa. Es lo que yo entendí cuando dije que yo estudiar periodismo. Pero si yo voy a afectar a mi mamá, si voy a afectar a mi hermana, si voy a afectar a mis hijos, entonces la cosa cambia, y a veces eso es lo que las audiencias no entienden. Entonces aprendamos como audiencia primero a valorar el trabajo que está haciendo el periodismo. Segundo, a entender que si ustedes quieren periodismo que sea confrontativo y crítico, el periodismo tiene que ser realmente independiente, depender nada más de las audiencias, y a las audiencias les pesa donar un centavo para un medio de comunicación. Yo me acuerdo que en los últimos años, cuando aún existía el periódico impreso, la gente no quería pagar 5 córdobas por un periódico, porque las redes sociales te estaban sirviendo información. El asunto es que en las redes sociales te ponen cualquier información y no existe el parámetro periodístico, y eso es lo que nosotros ofrecemos. Obviamente hemos pasado ya más de una década en resistencia desde distintas trincheras. Las buenas noticias que hay a partir de toda esta estrategia, ¿no?, de aniquilación a los medios de comunicación es que la prensa independiente y crítica nicaragüense sigue viva. Los medios de comunicación ahí están. De las marcas tradicionales del periodismo, hoy podemos señalar que existen alrededor de 30 medios de comunicación independientes creados por reporteras y reporteras que en algún momento dijeron: no me voy a doblegar, voy a seguir informando, pero que además querían también hablar de otros temas, sobre disidencia, sobre medio ambiente, sobre género. Y hoy, más que nunca, la población nicaragüense tiene la oportunidad de tener una paleta muy interesante de medios de comunicación que hacen diferentes tipos de no diferentes tipos de periodismo, pero sí que tienen distintas agendas informativas. Y creo que eso es uno de los grandes triunfos de esta nueva generación de prensa. Nosotras llegamos hasta el final el día de hoy. No me voy y no nos vamos sin antes darle un abrazo a las directoras de medios de comunicación y a sus equipos, a un reconocimiento para el trabajo que hace, por supuesto, Nicaragua Investiga, La Lupa, Entre Patrias, Revista Cultura Libre, Radio Voz Matagalpa, Artículo 66, Galería News, y a nuestras colegas que trabajan en medios de comunicación como La Prensa y Expediente Público. También a las plataformas aliadas de la Sala Mujeres en la Redacción, La Mesa Redonda y Darío Medios. Vamos a seguir haciendo periodismo, y la próxima semana, aunque el régimen no lo quiera y aunque haya todo un cerco de violencia para hombres y mujeres de prensa, es importante señalar que a partir de esta semana, este 8 de septiembre, va a haber celebración. Se va a dar un informe mucho más amplio por parte de periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua y el colectivo de Derechos Nicaragua Nunca Más sobre la situación del periodismo. Con Artículo 66 y Galería News vamos a lanzar un documento muy interesante sobre uno de los episodios de la historia del periodismo reciente que vale muchísimo la pena ver. Los invitamos a que estén pendientes de ambas plataformas, porque vamos a hablar sobre uno de los episodios que no tiene precedentes en el continente americano, la incitatoria a fiscalía de 56 periodistas en una estrategia política de vigilancia en temas de seguridad de Estado, como se le nombró en ese momento. Y a lo largo de la semana, otros medios de comunicación también y otras organizaciones defensoras de derechos humanos estarán haciendo también actividades para conmemorar y reconocer el trabajo que hace el periodismo nicaragüense. Hasta la próxima semana.
Soñadoras valientes, creativas, resisten, persisten, transforman, informan. Las nicas valientes que sueñan, que crean, que cuentan historias. Tu historia, la mía, las de ellas tecleando con fuerza. Se aferran a la verdad por contar el mundo a pesar de la adversidad, pues ellas mismas han vivido la desigualdad. Las periodistas y comunicadoras nicaragüenses han sido pilares fundamentales para la inclusión de historias y voces que no siempre estaban en los grandes medios. Ellas que desde muy jóvenes soñaban con contar el mundo que las rodeaba y hoy asumen el reto de hacerlo con valentía y determinación. Mi interés es social. Soy de un pueblo donde habían muchos vacíos de comunicación, educación, estereotipos y machismo. Creo que comunicando podemos influenciar en la sociedad de manera positiva, produciendo historias relevantes y resilientes. Y yo sabía que tenía el toque para hacerlo. Me gustaba interactuar con las personas. Desde niña me apasionaba la lectura y estar informada. Es una decisión que nace desde mi niñez y siempre tenía como referencia el trabajo que hacía la periodista María Lili Delgado. Verla en cobertura me animaba a seguir sus pasos. Las periodistas y comunicadoras nicaragüenses se han comprometido con mostrar personas, problemáticas y realidades cotidianas, la violencia de género, denuncias de violaciones a derechos humanos que afectan a grupos vulnerables como el campesinado, la niñez, comunidades indígenas y rurales, la diversidad sexual y más. La comunicación para mí no es solo una profesión, sino un acto de resistencia, especialmente en contextos de crisis. Cada historia que cuento es una oportunidad para generar comunidad, sanar y transformar. Medios de comunicación independientes como La Lupa e iniciativas como La Sala, Mujeres en Redacción, un espacio que aglutina a directoras y fundadoras de medios independientes, al igual que Las Comadres, integrada por 3 medios con perspectiva de género, incluyendo a Agenda Propia y Radio Voz, así como varios informes sobre la libertad de prensa y expresión en Nicaragua, coinciden en reconocer los desafíos particulares que enfrentan las mujeres periodistas y comunicadoras nicaragüenses para hacer su trabajo, entre los que destacan la precariedad económica, la inseguridad relacionada al contexto sociopolítico de dictadura y persecución política que la hace más vulnerables ante la violencia de género, el exilio y la migración. A pesar de cada obstáculo, ellas se han reinventado para seguir haciendo su trabajo y dando su aporte a la sociedad con humanidad, profesionalismo y compromiso. En tiempos de incertidumbre y caos, las periodistas y comunicadoras resisten. No solamente se trata de informar, sino también de transformar, generar cambios a través de historias que tocan profundamente a la sociedad. En tiempos de incertidumbre y caos, las periodistas y comunicadoras persisten ante la adversidad. Su trabajo debe ser reconocido, valorado y apoyado para que prevalezca la inclusión como base para la democracia y el respeto de los derechos humanos. Navegan en redes por la libertad y van por el mundo juntando palabras, atrapando momentos en fotos eternas. En voces que susurran denuncias, duelo, rebeldías, esperanza y humanidad.